Muy buenas tardes, amables auditores. Junto a ustedes, las voces amigas de Marcelo González, de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, de los oficiales superiores en retiro de las Fuerzas Armadas por Sur Chile. En los controles digitales, Astrid Arellano. Como siempre, le recordamos que la vida es bella y que estamos aquí para compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. La primera buena noticia para los aficionados del fútbol es que este fin de semana tendremos dos finales de infarto. En la Copa América, Argentina versus Brasil, el sábado a las 20 horas, y en la Eurocopa, Inglaterra versus Italia, el domingo a las 15 horas. ¿Qué tal el panorama, Marcelo? Hola Enrique, hola Astrid y hola a todos los que nos están escuchando hasta ahora. Excelente panorama. Además hay otra buena noticia que debería ya confirmarse con el paso a paso, es que vuelve la gente al estadio en Chile. Así que para la gente que le gusta el fútbol como yo y a la gente que le gusta ir al estadio, es una excelente noticia el poder volver a sentir el olor a pasto que se siente en las canchas, todo lo que genera el irse, que son buenas noticias para los futboleros. Yo obviamente tengo mis candidatos para el fin de semana y espero que ganen, pues espero que sean unas bonitas finales en todo caso. Bueno, yo me imagino que habrá aforo en los estadios, no sé si le hace la misma cantidad de gente, yo creo que tendrá que haber un cierto distanciamiento todavía. Y bueno, en las entre las finales de dos allá, perdón, sí, en las que no finales de sé si allá, va, sí, perdón. sí, en la final de Europa, en la Eurocopa sí va a haber gente. De hecho, creo que 40.000 personas parece que es lo que se está pensando en Wembley. Y en la Copa América todavía no está muy claro. De hecho, yo siento que hay una polémica porque entiendo yo que Brasil, dentro de las promesas que planteó cuando fue elegida para poder desarrollar toda esta Copa América, fue que en semifinales y final iba a haber público en las gradas. Se hablaba de 10, 15.000 personas y hasta el momento, bueno, las semifinales pasaron sin público y hasta hoy no hay público para la final. O sea, eso es la información oficial, pero entiendo que la Conmebol se está moviendo para que por lo menos hayan unas 10.000 personas. Ahora, no sé si será posible, porque esto ya es el sábado y es difícil que se pueda generar algo así. Yo creo que finalmente va a ser sin público. Pero el partido que yo vi de Inglaterra con Dinamarca, que estuvo entretenidísimo, se definió como siempre. Pero bueno, no fue penal, pero fue un gol, los ingleses Muy retuvieron raro. la pelota Muy raro por para decir. evitar que le fueran a meter un gol. Pero había mucha gente en el estadio, no sé si estaría el aforo completo o parcial, pero tú donde mirabas las tribunas estaba lleno de gente. Y bueno, Sí, ellos están un poquito más avanzados que nosotros en el ciclo de la pandemia. sí, pero también creo yo que tiene que ver con una percepción respecto al valor que le damos a nuestras libertades, un poco también entender que, o sea, lo estamos viendo, Singapur en su momento, digamos, no decidió ya terminar con las restricciones, lo siguió Inglaterra ahora, y entiendo que hay otros países como Noruega y otros países que se están sumando a esta corriente de entender que la pandemia se va a mantener o el COVID va a seguir, digamos, en nuestras vidas y que por tanto tenemos que comenzar a aprender a vivir y a convivir con el virus. Por tanto, han ido bajando las restricciones. Inglaterra, por ejemplo, el 19 de julio, si no me equivoco, tiene decidido terminar con las restricciones que hay hoy, que hoy existe una lista, ellos cada 3 semanas van actualizando su lista de países donde están permitidos, por ejemplo, entrar o salir, y ahí puedes estar en la lista verde, que sería en este caso el poder entrar sin ningún tipo de restricciones. Después está la lista ámbar, que significa que tú tienes que hacer una cuarentena de 10 días y además de algunos exámenes entre medio. Pero bueno, en lo que ha decidido Reino Unido es que van a terminar con esas restricciones, que ellos quieren volver un poco a la normalidad. De hecho, durante esta semana Boris Johnson también salió diciendo que desde la fecha 1 de la Premier League va a haber aforo completo en los estadios, es decir, el 100% de la gente que quiera ir al estadio, o sea,
mejor dicho, el estadio va a tener la capacidad para el 100%, no es que el 100% que quiera ir va a poder ir, sino que No. va a estar la posibilidad de que el estadio esté completo, y eso al final también habla un poco respecto al entender que tenemos que aprender a convivir con el virus. No podemos seguir pensando en la lógica de que vamos a vivir en cuarentenas, encerrados, 2 años más, 3 años más, porque el virus al final ha ido mutando, sigue mutando, va a seguir mutando, y nosotros tenemos que, por tanto, vacunarnos, obviamente. Los indicadores también lo muestran. La gente que está hoy hospitalizada, o la mayoría son personas que todavía no se vacunan, entonces hay que vacunarse y empezar a entender que la vida continúa y que tenemos que seguir o volver a hacer nuestras cosas como las hacíamos previamente, con los cuidados correspondientes. Sí, yo creo que tienes mucha razón, tiene que haber una especie de actitud, de querer volver a la normalidad y no seguirse refugiando, digamos, en las restricciones, porque, mira, los colegios deben volver, los niños a los colegios, estar con sus compañeros de curso, debe permitirse aforo, paulatinamente en espacios cerrados. Fíjate que hace 30 días, si mal no recuerdo, estábamos hablando de 7.000 casos de contagios diarios, y hoy día estamos en el orden de los 2.000. O sea, yo creo que en general es como decir que la epidemia está relativamente controlada. Y falta por solamente este grupo de personas que están retrasadas en la vacunación, pero no por un problema de gestión de salud, sino que porque las personas son renuentes a vacunarse, hay personas que no quieren vacunarse. Bueno, oye, nosotros queríamos hablar hoy día de la gastronomía. ¿Cuáles son tus platos favoritos en la cocina chilena y la cocina internacional? Mira, yo soy cero regodión, me gusta todo, pero, Te pero mira, enseñaron bien. hay un plato que me gusta mucho. Si me preguntas así como plato favorito, me encantan los crudos. Ah, Me pucha, me encantan los ganaste la crudos, me pregunta. encantan, pero sí, como de todo, me encanta la pizza, las cazuelas, las lentejas, el asado al palo. Uno allá en el sur que goza tanto de asado cordero al palo, es lo que más uno echa de menos acá en Sí, la región central, pero sí, el asado al palo de cordero, maravilloso. bueno, es que el asado de cordero yo lo he comido en Aysén y en Magallanes, que lo hacen esos parados, ¿no es cierto? Que ponen el cordero parado y está como 3, 4 horas botando toda la grasa y después cuando te lo sirven está exquisito, a punto de comerse, ¿no? Es delicioso. Pero bueno, yo creo que los chilenos comemos bastante carne, pero no descuidamos un poco el tema de comer pescado y marisco. No, no, no. Mira, en el sur tú estás ahí cerca, tú estás en Osorno, ¿no es cierto? No, en Valdivia, en tu casa, lo que hacen tus Y padres, cerca de entre Osorno y Puerto Montt. entre Osorno y Puerto Montt. Bueno, ahí toda esa zona es lechera, tiene, bueno, la carne es exquisita, pero a media hora, no, a 1 hora estás de Puerto Montt y ahí te puedes comer Un los rico ricos salmón. mariscales, bueno, salmones, mariscales, en Angelmón, ¿no es cierto? Se sirven esos ricos mariscales. Pero fíjate que yo creo que nosotros hemos tenido una curiosa mejora que partió hace como unos 15, 20 años cuando partieron las primeras migraciones desde el Perú. Entonces, ahí en Santiago se corría como una especie de anécdota, decían que como llegaron muchas mujeres peruanas a trabajar como empleadas, ¿cómo se llama? Trabajar en labores del hogar, digamos, resulta que los papás decían, mira, desde que llegaron las nanas peruanas, estamos comiendo mejor y los niños están hablando mejor. Porque realmente nosotros los chilenos no comemos la S. Entonces, y los peruanos hablan mucho mejor. Así que esa es una... Pero la comida peruana, por ejemplo, es una de las cosas que ha echado con mucha fuerza. Nosotros teníamos siempre la comida china, que era como una cosa exótica, pero bastante popular también. Y la llegada de la comida peruana, la cantidad de restaurantes peruanos y cadenas de restaurantes peruanos, por lo menos que hay aquí en Santiago, es importante. Yo no sé si ya en el puerto es tan importante la comida peruana. Sí, claro, sí, sí. Yo creo que eso también muestra una, o sea,
proliferación de locales, no solamente peruanos, que acá en Valparaíso uno los ve hartos locales de comida peruana, el Sazón Nazca y un montón de otros locales donde uno puede, o sea, si uno va por calle Prat, hacia la radio Portales, de hecho, te encuentras con un montón de locales, marisquería, y hay un montón de locales de comida peruana, pero claro, yo creo que esta proliferación de locales, de comidas internacionales, primero muestran una señal relevante en términos de la globalización. Hemos visto cómo también nos hemos ido integrando el mundo, y así como nosotros salimos, también llega gente de fuera a impregnarse y a impregnarnos a nosotros de sus culturas, de su cocina, pero además también muestra cómo hemos ido democratizando, entre comillas, el acceso a este tipo de cosas, porque uno, por ejemplo, o sea, yo no tengo mucha edad, pero sí en términos de, por ejemplo, hay una serie de los 80, no sé si tú la viste, que daban en Canal 13, que era bien buena, donde estaba Juan Herrera, que era el protagonista, y él mostraba, por ejemplo, cómo cuando se celebraba algo, él como que invitaba a su familia a comer comida china. Y él pagaba, claro, y pagaba con un cheque, porque al final era como un gasto al final que estaba fuera del presupuesto y que era una celebración y uno iba a comida china. Hoy, obviamente, eso ya no es así, o sea, pasa también que gente sale a celebrar y come comida china como parte de celebración, pero hoy está mucho más al acceso, uno encuentra a distintos precios, de distintos formatos, y eso también muestra cómo eso es una demostración de cómo se ha ido democratizando, cómo para el ciudadano chileno ha ido mejorando también su calidad de vida, que le ha permitido acceder a otro tipo de producto y a otro tipo de servicio. Así como tú mencionas la comida peruana, también ha aumentado la comida árabe, los chaguarmas que se conocen también, cada vez existe más gente que come, y ahí uno podría ir sumando y sumando y sumando, y ahí te muestra finalmente eso, o sea, que hemos ido generando también mayores espacios de poder tener mejores calidad de vida y mejor acceso a ciertos productos que antes eran muy difíciles. Ahora, yo creo que podría haber un libro que se llama Historia de la gastronomía chilena o la gastronomía en la historia, porque nosotros tuvimos en el siglo XIX, el siglo de nuestra independencia, nuestro país era netamente agrícola, muy poco industrial, salvo Valparaíso, digamos, y la comida yo creo que era más bien típica de la comida española, o sea, los guisos españoles, la empanada, la cazuela, y bueno, y los guisos autóctonos como el charquicán, los porotos, ¿no? Fíjate que mi padre nació en 1895 y vivía en la Plaza Chaur, ahí en un segundo piso. Mi abuelo era médico y tiene una familia de 6 hermanos. Y curiosamente me contaba que todos los días se cocinaba poroto. O sea, era como parte ya de la rutina tener poroto, además de otros platos. Y la cocina española era abundante, o sea, el almuerzo podían ser 2 o 3 platos, así que con toda facilidad. Y después yo creo que en la medida que se fue produciendo este proceso de la migración del campo a la ciudad, y que Chile fue teniendo un poquito más de bonanza, primero con el saliche y después con el cobre, vinieron las migraciones. Entonces, tú sabes, y tienes que haber visto, mucha comida alemana en el sur, ¿no es cierto? Todas las fábricas de embutidos, de salchichas, de la cerveza, toda esa industria, digamos, fue traída por los alemanes. Bueno, por su parte, los italianos trajeron también sus pastas, digamos. Los ingleses en Valparaíso, el bar inglés, qué sé yo, el típico tragos ingleses, y las gringas del Cerro Alegre, que eran más gringas que las propias gringas, digamos, tenían sus tecitos con sus tipos de queques y tortas. Entonces, en la medida que tú dices, claro, efectivamente, cuando el país ahora tuvo una modernización en términos de abrirse al mundo y al sistema de mercado internacional, fueron llegando también otras comidas, la comida francesa, así como llegó a la moda francesa del 900, la politesse y la educación de cómo comer y de servirse,
nos trajo toda una forma distinta de vida. Se imitaba mucho a Francia, qué sé yo, en los años 20, qué sé yo, cosas de mirar también la arquitectura. Así que yo creo que hay una imbricación así entre la comida y el desarrollo de Chile, o la historia de Chile. Y ahora, como tú dices, uno se mete al delivery, ¿no es cierto? Porque esta es otra industria que nació con la pandemia, o sea, que creció con la pandemia, ya existía el delivery antes, pero con el delivery tú entras y dices, bueno, ¿qué tipo de comida quieres? Y tú dices francesa, alemana, etc. Y comienzas a buscar, digamos, los platos exquisitos. Por ejemplo, de la comida francesa yo recomiendo el canard, que es el guiso del pato, ¿no es cierto? El pato se prepara, ¿no es cierto?, de una manera especial. Bueno, los franceses inventaron el paté de foie, que también es hecho con el hígado del pato, digamos, y esa comida es deliciosa, es simplemente deliciosa. Es más elaborada y requiere eso, lo que yo te decía, esto de lo que decía mi suegro, no sé si lo comenté ya. Para tener un plato delicioso, tú requieres tres cosas: una buena receta, fuego lento y una pizca de cariño. Porque toda la cocina y todo lo que uno hace tiene que tener un poquito de deseo interior de agradar a los demás, de darle ¿cómo se llama?, un gusto, digamos. Y las mamás se esfuerzan por darle lo más rico para que tengan sus hijos. Sí, claro, ¿no? Y bien señalas tú el impacto que ha tenido el delivery también para el acceso a este tipo de productos. O sea, de hecho, hay cifras que te muestran que entre el 2019 y el 2020, donde obviamente hay el tema de la pandemia de por medio, el aumento en las ventas a través de delivery aumentaron en cerca de un 70%. Estamos hablando de 820 millones de dólares solamente en temas de delivery. Entonces, hay temas bien interesantes porque, claro, el delivery en algún momento se convirtió en en el único canal que tuvieron muchos restaurantes, muchos lugares donde se preparaba comida en días normales, y que con la pandemia obviamente tuvieron que cerrar, tuvieron que acortar su sistema de operaciones porque obviamente la pandemia no les permitía poder trabajar como estaban trabajando hasta ese momento. Entonces, también hay algo bien interesante ahí, y es como tú dices, uno de repente abre estas aplicaciones, quiere ver qué comer y te sugiere al tiro, quieres comer comida china, comida japonesa, comida mexicana, y ahí uno puede obviamente elegir. Pero sin duda, como dices tú, lo importante al final es que exista también ese cariño a la hora de cocinar, porque uno de repente se encuentra con cada cosa cuando come. Sí. Así Bueno, es que que, claro, lo más cómodo de repente es calentar algo así, claro, al microondas, digamos. El microondas es como la solución del momento, pero a la medida que uno le va poniendo los aliños y va combinando una cosa con otra, le va dando diferentes sabores. Pero fíjate que pensando un poco en esto parece que vamos a tener que hablar de las siglas AP y DP, antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque resulta que la comparación, por ejemplo, es notable. Yo me acuerdo del delivery, era claro, que tú pedías una pizza, ya, ok. Pero a nadie se le ocurría pedir un plato preparado, digamos. O sea, yo creo que era menos frecuente. Pero en este momento uno dice, se viene el domingo, que la señora descanse, vamos a encargar una comidita rica para compartirla Ahí la Astrid dice que su restaurante favorito es Don Vito e Zanoni, restaurante italiano. Le gustan las pastas, digamos. Sí, bueno. Ahora, ¿cómo se llama el delivery? Yo creo que digamos, después de la pandemia, se va a mantener. Como tú dices, permite que mucho más gente pueda acceder, porque tú de repente ir a un restaurante, de repente te tienes que buscar una tenida, tienes que desplazarte, encontrar estacionamiento, ver si a lo mejor hay mesas disponibles. Y de repente uno dice, bueno, vienen unos amigos, ahora incluso te dicen, ya, ¿saben qué? Le hacemos pisco sour para 6 personas y vale tanto, ya te llega el aperitivo y los postres y está todo listo. Después al lado vajilla y se acabó el problema. Entonces, es un sistema muy funcional, digamos, pero tiene su costo.
Nada de esto es barato, siempre va a ser más barato y más económico preparar la comida en casa. Ahora, es solución para la gente que vive sola también. Uno, claro, piensa en una familia habitualmente, pero hay muchas personas que, digamos, viven solas, solteros, o solteros hasta mayor edad, más tiempo viviendo solos. De hecho, incluso han modificado la estructura de inmobiliaria. Hay más oferta de departamentos de 40 metros, de 20 metros, digamos, que son como para una pareja, como máximo. Claro, Yo creo que hay no, muchas cosas que van a cambiar después de la pandemia. claro. Esto estamos comenzando a vivir. No, además, como dices tú, sí, es verdad que normalmente es más caro comprar que prepararlo. Tiene toda la lógica porque además hay un tema de tiempo, o sea, uno se está ahorrando un tiempo de preparación, hay un conocimiento también detrás, o sea, uno no tiene por qué necesariamente saber cómo hacer no sé, unos gnocchi, entonces, ya que estamos hablando de comida italiana, entonces, claro, al final hay un tema de conocimiento, de tiempo, que el tiempo también el tiempo es oro, como se dice, entonces está bien también que tenga un valor agregado. Y yo creo que sí, hay que poner un ojo respecto al delivery, porque yo creo que, como bien dices tú, esto se va a mantener después de la pandemia o ya en esta nueva normalidad, si lo queremos entender también como una nueva normalidad donde vamos a convivir con la pandemia, es que sí, yo creo que en algún momento va a decaer un poco porque la gente también va a querer salir, va a querer volver también a tener estas sensaciones que significan ir a un local, a poder conversar y todo, pero yo creo que el delivery sin duda va a seguir siendo una buena fuente, digamos, de distribución como canal. Lo que sí hay que tener cuidado, me parece, es que en esto hay riesgos desde el punto de vista de la precarización del trabajo, que es importante también tener en consideración. Todo este fenómeno que se ha generado con Uber y con otros tipos de empresas que se dedican a la economía colaborativa al final. Es como este fenómeno como de que yo colaboro que tú también puedas entregar tu servicio y el que me paga otro, digamos, pero también al mismo tiempo genera que no exista un vínculo laboral, por tanto no está muy claro el tema, por ejemplo, de las cotizaciones previsionales, si lo queremos llevar a ese tipo de reglamento, y entonces se genera todo una precarización, si lo queremos tratar de plantear en algún concepto, porque obviamente las personas están trabajando por el efectivo mensual o diario, están trabajando por un salario que está bien, pero no hay una regulación o un reglamento que te permita que esa persona también se preocupe de su salud a través de un pago de la cotización de salud, o que no exista, por otro lado, una cotización para las pensiones. En ese sentido, me parece a mí que, por ejemplo, hoy la discusión política poco se aborda. Todos se están abordando más del modelo que tiene que ser de reparto, de capitalización, pero siento que en ese sentido faltan un poco una visión a los desafíos que se están planteando hoy también con las tecnologías que han ido desarrollándose y con las formas que hoy también se están planteando en las nuevas relaciones laborales y esas cosas. Me alejé un poco de la gastronomía, pero me parece que es No, relevante marcar el punto. mira, me dejaste pensando porque realmente, claro, ahí hay un tema de ¿cómo se llama? Lo que llaman el empleo informal. Y yo creo que ahí hay muchas situaciones que se prestan para uso y no cumplir con las leyes laborales. Pero yo entiendo que había una preocupación por eso también en el ministerio para que se reglamenten los contratos, se formalicen los contratos. De manera que las personas que están ahí trabajando, de repente tú los ves en diferentes tipos de vehículos, y yo me he planteado si el señor que está a cargo del delivery le da el vehículo o se lo tiene que conseguir, o de repente he visto señores con la mochila del delivery, pero en estos vehículos que se arriendan, digamos, estas bicicletas o motocicletas eléctricas que se arriendan. Entonces, claro, tiene aparejado un problema laboral importante. Pero volviendo al inicio de nuestra conversación, yo creo que esta es otra de las cosas buenas que nos ha dado el, la economía abierta.
el incorporar esta tecnología, estos sistemas de vida que le hacen la vida más fácil, pero no solamente más fácil por comodidad, sino como tú dices, cuando el tiempo es oro,